Bueno, muy buen día para todos y todas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Glorita ya había estado en este podcast, pero hoy viene como precandidata presidencial del Pacto Histórico. Bueno, Gloria Inés la conocieron en el anterior podcast. Si no lo han escuchado, por favor, vayan y escúchenlo porque allí hablamos mucho más de su vida. Glorita fue senadora, autora de leyes tan importantes como, por ejemplo, la ley Rosa Elvira Celi, que reconoce el feminicidio como delito autónomo. También el hecho de que se haya reconocido el cuidado en las cuentas, en el sistema de cuentas nacionales, y bueno, pues su labor como ministra de Trabajo, quien estuvo quien estuvo en liderazgo a la cabeza de las reformas más importantes que hoy tiene el gobierno nacional, como es la reforma pensional y la reforma laboral. Glorita, bienvenida, como siempre. Muchísimas gracias, Heidi, y gracias por tener la oportunidad no solamente de compartir, sino de que conozcan nuestras opiniones en torno a los procesos que lleva este país. Bueno, Gloria Inés es una mujer de la lucha social, de la entraña social. No llegó a la política hace 3 años siendo ministra, sino desde muchísimo antes siendo lideresa juvenil, abanderada de las causas de las mujeres. Glorita, yo quiero preguntarte cuál es ese balance general que tú ya desde esta orilla haces del gobierno nacional. Bueno, primero que todo, yo pienso que ha sido muy importante la oportunidad que el país le ha dado después de 214 años de vida republicana, de que la izquierda llegue por primera vez. Y es una izquierda que es legítimamente elegida a través del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, que tiene un arraigo popular y es un gobierno que se ha identificado con la clase trabajadora y con las mayorías nacionales. Por eso es tan importante que ese mandato que entregó el pueblo se pudiera cumplir como tal. Y bien es cierto que no lo hemos cumplido a profundidad como todo, pero es que esto es propio primero de un proceso. Nosotros pensamos que llegara el gobierno y de inmediato al otro día todo se transformaba. No, el aprendizaje grande es que este es un proceso, pero que ese proceso tiene una brújula clara. Es trabajar por la justicia social en este país, pero sobre todo con unas reformas estructurales que le cambien la vida a la gente. Pero también en este proceso entendimos que hay una oposición, y hay una oposición supremamente fuerte desde el punto de vista que se ha dedicado es a la descalificación del proceso de gobierno y a torpedear alguna victoria que tenga el gobierno como tal, porque odian y es visceral contra el presidente Gustavo Petro, perdiendo la objetividad frente a un programa que fue elegido democráticamente y que es un programa que hay que desarrollar. Por eso yo pienso que hoy es muy importante que a pesar de esto, el país conozca lo que se ha hecho. La primera acción del presidente Gustavo Petro fue abrir el puente Simón Bolívar en Cúcuta. Y esto con un objetivo claro de dar la posibilidad de desarrollo de la migración y de hacer propuestas para la frontera. Yo creo que es una frontera viva y esa frontera hay que efectivamente darle oportunidades de desarrollo, como son esta creación de zonas especiales comerciales. La segunda acción del gobierno fue en mirar el presupuesto y se cambiaron las prioridades del presupuesto. El presupuesto de Colombia tiene ya una prioridad que es la educación. El más alto rubro del presupuesto que ha presentado este gobierno está justamente en la educación, que tiene que ver con la inclusión del conocimiento en la formación de jóvenes, de clase trabajadora, de futuro de país, los impactos de la tecnología. Pero con esta educación, además se abre un espacio para que los jóvenes puedan tener horizonte de futuro. Y esto va a ser, por ejemplo, con ir quitando las barreras de acceso a la educación superior, que es un elemento nuevo y que es de este gobierno. Un segundo es la acción en el sector campesino. Este gobierno le da una mirada al campo y lo que teníamos era un campo que venía en ruinas por la aplicación de una estrategia neoliberal que efectivamente a través de los TLC arruina el campo. Este gobierno pone la mirada en el campo y ha dicho la ruralidad como motor de desarrollo. Y eso es lo que se está haciendo, no solamente entregando tierras, titulando tierras, formalizando la tierra, dándosela a los campesinos y a aquellos que fueron despojados de sus territorios, sino que además se está impulsando el crédito.
un apalancamiento técnico y un apalancamiento financiero que permita que el campo siga avanzando y desarrollándose. Pero además hay otro elemento que es fundamental. Uno de los problemas estructurales de Colombia tiene que ver con todo lo que significa la parte de la estructura del empleo y de la informalidad. Pues este gobierno le mandó un mensaje claro a la ciudadanía, y es que el empleo no se genera destruyendo los derechos de la gente, todo lo contrario. Es con derechos como este país puede avanzar hacia un mejor desarrollo. Y la segunda acción que planteamos es la informalidad. Esa informalidad que es un problema estructural, no de Colombia, sino de toda América Latina. Esa informalidad se ataca con el reconocimiento de la economía popular. Y yo creo que ese es un paso fundamental, porque hay que reconocer el problema para poder trabajarle soluciones. Y la solución es formalizar, pero también aumentar ingresos, porque hoy tenemos 4 millones de empresas unipersonales. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una informalidad laboral, y esa informalidad laboral tiene impacto. La informalidad empresarial tiene un impacto en la informalidad laboral. Entonces tenemos que buscar todos los instrumentos para que estas personas puedan generar más ingresos y también formalizarse. En Colombia, para formalizarse hay 3 formas, que es la que tiene el DANE, son los indicadores del DANE. Uno es que usted tenga registro en la Cámara de Comercio. Entonces nos toca hacer, Heidi, usted que es concejal sabe, nos toca hacer unos registros simbólicos. Usted, una microempresa, no puede pagar 300.000 o 400.000 pesos. Hay que hacer que haya una reducción de esos registros para que las empresas puedan, las microempresas puedan de verdad registrarse. Un segundo elemento es teniendo una contabilidad propia. Una microempresa no puede pagar un contador. Entonces, la política que ha hecho este gobierno ha sido generar estos espacios de formación en contabilidad a través del SENA, para que usted mismo pueda llevar sus cuentas financieras y de esta manera pueda tener muy claro cómo va su registro. Y el tercero es a través de la seguridad social. Y para eso hicimos 2 reformas, la reforma laboral y la reforma pensional. Y esta reforma pensional cambió el ciclo de cotización. Ya no es por el mes, sino que se mide por semanas. Y esto entonces facilita que las personas de la informalidad puedan tener un acceso directo a la seguridad social. Estas son como unas herramientas centrales que ha planteado este gobierno y que nosotros tenemos que resaltarlos, porque es lo que están reflejando los indicadores económicos. Hoy tenemos una inflación del 4.8%. Tenemos el desempleo en un dígito, pero tenemos también un crecimiento del PIB del 2.7%, que se ha convertido en el más estable de la región y nos ha convertido en la 6ª economía de la OCDE. O sea, estos son parámetros claros que nos muestran que hay una reactivación de la economía, que nos demuestra también que hay una dinámica y que esa es la ruta que debemos continuar. Súper. Y Glorita, dentro de ese balance, por ejemplo, en lo que sería tu gobierno, ¿tú qué mantienes, qué replanteas y qué definitivamente desecharías? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la candidatura que yo estoy ejerciendo hoy va con un compromiso claro y es profundizar estos cambios que ha iniciado este gobierno. Indudablemente yo pienso que Colombia ya ha empezado un proceso de cambio y nosotros lo que vamos a hacer es profundizarlo. Pero yo sí pienso que Colombia tiene que ser más, ir hacia más justicia social, tenemos que ser más dialogantes y creo también que tiene que haber claramente una política feminista. No solamente porque yo sea feminista, sino porque estamos hablando del 51% de la población nacional. Y además de esto, yo sí pienso que la política de paz y la política de justicia van de la mano. Así es que yo profundizaré concretamente estos puntos y haría, primero, lo primero que yo haría en los 3 primeros meses de mi gobierno es trabajar hacia un compromiso de país por el respeto a la vida. En Colombia diariamente se muere. La muerte es un hecho trivial prácticamente. Entonces yo lo que diría claramente, cuando hoy el asesinato es un oficio, hay que trabajar para que haya convivencia y para que sobre todo haya respeto a la vida. Que no haya una causa ni política, ni económica, ni social que acabe con la vida del ser humano.
que hagamos y expresemos nuestras diferencias y construyamos en la diferencia, pero que no nos matemos. Para mí, esto es lo más importante en este momento y creo que ahí hay que hacer un compromiso de país. Lo segundo que yo trabajaría o trabajo claramente es que el corazón de mi gobierno estará en la lucha contra la desigualdad y en la lucha por la justicia social. Yo pienso que eso es básico. Y lo tercero es la paz. Si no hay paz, no avanzamos. Y la paz no es solamente el silencio de las armas. La paz es justicia, la paz es economía, la paz es educación, la paz es desarrollo territorial. Indudablemente yo trabajaría hacia una paz, pero una paz integral. Es decir, que esté de la mano con todo el enfoque y la transformación de los territorios. Y como experiencia de este gobierno, yo pienso que es muy importante que haya un proceso de articulación institucional. Hemos visto que haya habido una falla importante y nosotros lo que creemos es que eso hay que articularlo para poder que el Estado sea más eficiente y más eficaz. Y desde luego la implementación de los derechos laborales, sociales y de las mujeres. Estos derechos laborales sería mantener esta reforma laboral implementada con un sistema de inspección y vigilancia que permita que efectivamente se cumpla con esa ley y algunas banderas que no se alcanzaron a tener en la reforma laboral, como por ejemplo los derechos colectivos, como por ejemplo el derecho de los campesinos y campesinas, que infortunadamente esa es una deuda que queda al Congreso con el campo. Y hay que trabajar también muy claramente porque la reforma pensional la podamos aplicar, que dignifiquemos a esos 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen ninguna posibilidad. Entonces nosotros nos aplicaremos a la implementación de esa ley y las mujeres. Que yo pienso que Colombia no puede ser simplemente decir existe el feminicidio, sino que tenemos que trabajar hacia una transformación cultural, que efectivamente la sociedad no normalice la violencia de género y mucho menos el feminicidio, que es la expresión de la violencia extrema contra las mujeres. Creo que hay que aplicar la ley como está, pero además trabajar para que quienes aplican la ley tengan de verdad una visión de género que les permita entender cómo son estos contextos y qué significan para más de la mitad de la población en términos generales. ¿Y qué definitivamente tú descartarías de lo que existe o de lo que se ha hecho actualmente en este gobierno para un gobierno? Yo pienso que habría que hacer más operativo el gobierno. Y más operativo el gobierno significa mayor eficacia. Eso significa que hay que cambiar una cantidad de normas jurídicas. Hay una maraña jurídica. Por ejemplo, uno empieza el gobierno y es ejecutando el presupuesto que dejó el gobierno anterior. Usted empieza a hacer su plan de desarrollo, en mayo lo aprueban y ya tienes que hacer un presupuesto que es para el año siguiente. O sea, de que entre el inicio, la planeación y esto ya se le van 2 años de gobierno. Yo pienso que eso hay que cambiarlo. Sí. Hay que cambiarlo porque si no uno es inoperante. Le quedan 2 años para hacer un presupuesto y para desarrollar un presupuesto. De tal suerte que, por ejemplo, este 2025, que debiera ser ya de cerrar, apenas estamos llegando en forma con proyectos a los territorios. Yo pienso que eso hay que cambiarlo. Yo lo desecho totalmente y pienso que hay que hacer una reestructuración para que el Estado sea eficiente y eficaz. ¿Tú modificarías la ley 80? Yo modificaría la ley 80. Indudablemente la ley de contratación es una barrera de acceso y sobre todo que es una ley que de alguna manera lo que hace es cartelizar los procesos de contratación con el Estado. Fíjate que realmente o sea, todo el tema de la contratación del Estado en este momento está hecha para eso, para los sobrecostos, y para la corrupción, para que a la corrupción. Tal cual, o sea, que sean todo el tema de los pliegos astres. Eso, yo lo que pienso es que algo que está haciendo el gobierno del presidente Petro es hacer la contratación directamente con las comunidades, con esas organizaciones. Yo pienso que eso es magnífico, solo que esto hay que acompañarlo de unas veedurías ciudadanas que permitan efectivamente que no haya corrupción. Y para acabar esa corrupción, yo planteo una cosa que parece muy radical, pero que yo creo en ella, es que hay que sancionarlo. El que se robe la plata pública del Estado no puede volver a tener ningún tipo de representación del Estado, ni contratación con el Estado, ni nombrado en el Estado.
Yo pienso que esa es la sanción y es la manera como la sociedad repudiaría realmente a aquellas personas que por X o Y circunstancia se lleven la plata del gobierno, que es la plata de la gente. Claro que es la plata de los impuestos de todos y todas. Bien, les cuento una anécdota de por allá. Pues primero mi primer voto al Senado fue por Glorita, ya lo había dicho también, pero yo me acuerdo mucho, y esto, digamos, reivindicando la consecuencia con la paz y las mujeres de parte de Glorita. En el 2010 hicimos un encuentro Ruta de Mujeres por la Paz en Barrancabermeja. ¿Te acuerdas que tú estuviste en Puerto Salgar? En Puerto Salento. Entonces en Puerto Salgar, que allá hay una base militar, estaba bien complejo, que incluso, pues, o sea, Gloria dijo lo que tenía que decir, lo que pasa al lado de una base militar. Dentro de esa base militar Sí. había una escuela para niños y eso está prohibido por el derecho internacional humanitario. Así es, tal cual. Entonces sí recuerdo mucho porque o sea, era bastante la zozobra que se vivía ahí en Puerto Salgar, porque no querían mucho la presencia de tantas mujeres por la paz en ese espacio. Glorita, Y cuéntele, después de ese gran movimiento de mujeres, la declararon persona no grata. nos declararon persona no grata y nos mandaron a barrer el pueblo. Sí, tal cual. Eso fue una anécdota, además, pues porque en esa época yo era estudiante universitaria, entonces viajábamos en unas condiciones bien punk. Lorita, en lo que, digamos, ha sido como el recorrido que vienes haciendo en esta campaña electoral, como que es o sea, ese sentimiento que tú ves, ubicas en la gente como de, yo quiero que en este próximo gobierno pase X cosas, o sea, como esa principal bandera que tú ves en el territorio. Pero primero, este desplazamiento por los territorios ha sido muy importante porque uno lo primero que siente es que la gente de abajo, la gente de la base, la gente del pueblo quiere y ama este cambio. Lo ha visto en su territorio, pero quiere que se exprese de una manera mucho más fuerte, digamos, en los procesos locales. Y yo creo que esa necesidad nosotros la vamos a trabajar muy seriamente, haciendo un mayor empoderamiento territorial del programa que nosotros vamos a desarrollar cuando tengamos la presidencia de la República. Eso es lo primero que yo siento, que hay que trabajar con la gente del territorio y que los programas se ejecuten, sean eficaces y tengan un control. Ese es lo que yo he encontrado en lo que llevo hasta ahora, es muy importante. Y lo segundo es la inclusión. Y la gente pide que haya articulación entre los diferentes estamentos del gobierno y acciones del gobierno. Por ejemplo, usted va a trabajar por el agua, entonces usted se encuentra que es una política del Ministerio de Medio Ambiente, pero que también es del Ministerio de Vivienda, pero que también ahí tiene que ver el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, y cada uno va por su cuenta. Entonces hay que articular toda esa oferta institucional y de esa manera hacerla no solamente más visible, sino que sea más eficiente y más eficaz. Esa es uno de los gritos que yo he escuchado en todas las reuniones que he podido participar en este recorrido de candidatura presidencial. Y eso, en eso coincides con Susana, con la necesidad de la articulación entre entidades. Exacto. ¿No? Que es como, por ejemplo, uno tiene determinado tema con agricultura, pero entonces toca ver qué pasa con ambiente, qué pasa con minas. Con todos, hay que articularnos y además entender que en el sector público hay que también hacer una labor de eficiencia. Los trabajadores del sector público que son representativos en este país, porque son una tercera parte del empleo, hay que decir que ponen muchas barreras cuando la gente llega. Y entonces la tarea es que transformar esa mentalidad, porque no es poner obstáculos, sino solucionarle a la gente. Y creo que eso es una transformación de la cultura ciudadana y de la cultura de los servidores del Estado. Listo, Glorita. Entonces, terminada esta parte, vamos con lo que serían unas preguntas rápidas. La idea es que saques 3 papelitos. Entonces, 1, 2, eso. Saca el segundo y 3. Esto. 2 y 3. Entonces, a ver, ¿dónde se la saco? Entonces, de estos 3. Primero, ¿el Internet debería ser un servicio público básico para las y los colombianos?
Claro que sí, y todos los días más con el desarrollo tecnológico, hoy es un instrumento y una herramienta a la que deberían tener acceso todos los habitantes del país, fundamentalmente los jóvenes y los trabajadores. Vivienda nueva, continuar con el subsidio a la demanda o retomar la producción desde el Estado. Yo pienso que hay que trabajar mucho más en la oferta, porque de la oferta es que se pueden nutrir las posibilidades para que muchos y muchas colombianas que hoy no tienen el techo puedan acceder a ella. Bien. Y por último, ¿eliminarías las concesiones de los peajes de las carreteras? Claro que sí, yo pienso que ese es un instrumento de privatización que hoy está muy de moda y yo pienso que las carreteras deben ser un servicio público y frente a eso más bien yo pondría un impuesto a la carga, que es fundamentalmente la que utiliza hoy las carreteras de Colombia. Bien. Y por último, ¿Asamblea Nacional Constituyente sí o no y por qué? Yo pienso que ese es un proceso importante que está contemplado en la Constitución Política colombiana y ese es un proceso que tiene que darse sobre la base de la participación ciudadana y nosotros estamos con la participación ciudadana. Bueno, pues este fue nuestro podcast, conversación con Gloria Inés Ramírez Ríos. Glorita, una mujer feminista, revolucionaria, defensora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, campesinas, campesinos, de la juventud, de la niñez. Gloria Inés, pues como maestra, sabe y de corazón conoce este territorio y pues sus necesidades desde cualquier lugar, desde donde ha trabajado, desde lo institucional y no institucional. Entonces, Glorita, quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. No, a ti y a todo tu equipo por esta oportunidad y también de una vez un reconocimiento por ese gran trabajo, no solamente de denuncia, sino documentada y argumentada del trabajo del gobierno que está viviendo hoy el Distrito Capital. Bueno, muchas gracias.